Despiden restos del honorable doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato y sus hijos le recuerdan con versos de Agustín Lara. Pobladores misquitos llegan a la capital a protestar por construcción de megacárcel en Isla del Cisne, un proyecto que tiene contra las cuerdas al gobierno. Corte de Justicia de El Salvador aprueba extradición a Honduras de Fernando Suárez, principal testigo clave en el caso Pandora. 10 meses después, Fiscalía empieza a presentar ante el tribunal solicitud de declaración testifical en caso de adopciones irregulares que salpica a Dulce Villanueva, exdirectora del antiguo Senado. Kamala Harris sigue concitando simpatías. Donald Trump la tilda de loca y Lula da Silva le dice a Nicolás Maduro que cuando se pierden las elecciones hay que irse, no amenazar con baños de sangre. Sin un mecanismo anticorrupción es un día perdido, dice embajadora Dogu, y Cancillería le pide que lleve su política injerencista a la ONU para que venga la Sisi. 2 menores de Huascorán Valle se reponen de un ataque de cocodrilo, uno en el hospital escuela, otro en el hospital de San Lorenzo. El dengue se cobra la vida de otros 2 menores en San Pedro Sula que registran lo que va del... Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 22 de julio. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Familiares, amigos y distintos sectores representativos de la sociedad hondureña dieron el último adiós a los restos del doctor Antonio Enrique Aguilar Paz Cerrato, un hombre ejemplar de profundo amor a Honduras y con un legado enorme en la salud y en la política. Fue fundador del Partido Innovación y Unidad y en su despedida una de sus hijas arrancó los aplausos de los presentes en la misa al indicar que fue el amor de su vida y despedirlo con fragmentos de Agustín Lara. Ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta luego, papi. Con emotivas palabras y aplausos fueron despedidos los restos del ilustre médico Antonio Enrique Aguilar Paz Cerrato, hondureño que dejó profundas y revolucionarias huellas a su paso por la Secretaría de Salud entre 1972 y 1978. Fue además decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y candidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PIN-USD. Aunque duele la despedida, aceptamos la perfecta voluntad de Dios, por lo que hoy doy mi palabra de mujer y me despido de la forma en que un romántico lo merece, con un verso del maestro Agustín Lara. Y le digo, aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta luego, papi. El doctor Aguilar Paz fue hijo del químico farmacéutico Jesús Aguilar Paz, quien elaboró el primer mapa geográfico del país y deja un legado a la Academia de Profesionales de la Medicina, funcionarios públicos y en general al Estado de Honduras. Su espíritu vive y vivirá entre todos nosotros y entre nuestro país por el legado que dejó, el ejemplo que dejó y por sobre todo esa muestra fehaciente de un amor al país, a la patria, que debemos de todos hacer, dar más de lo que recibimos y dejar más de lo que nos llevamos. Los que conocieron en vida a este profesional otorrinolaringólogo revelan un descubrimiento poco conocido que habla de la sapiencia de este ilustre hondureño. Con un reconocimiento que nunca se le hizo en Honduras en su dimensión correcta. El mundo entero, particularmente el mundo de la medicina de la otorrinolaringología, reconoció en Aguilar Paz. Es más, hay un síndrome del oído que se llama síndrome de Aguilar Paz. Sus compañeros del partido PIN-USD, del cual fue uno de sus fundadores, lamentan su deceso y a su vez lo describen como un patriota, buen funcionario público y recuerdan que fue parte de los 3 diputados que redactó la Carta Magna en la Constituyente de 1980.
Fue uno de los que más aportó en esa constitución, que todavía está vigente, aunque esté un poco maltratada, ¿verdad? Porque le han hecho montones de cambios, pero él sobre todo se cuidaron de proteger la vida, la salud, la seguridad de las personas plasmado en esa constitución. El doctor Aguilar Paz también es recordado cuando en la guerra del 69 entre Honduras y El Salvador, junto a otros médicos, fue a servir al campo de batalla para curar los heridos. Hoy sus restos ya descansan en paz en el cementerio Jardines de Paz, Suyapa. Informamos de última hora que el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha anunciado en su cuenta de X que a más tardar este martes en horas de la tarde estará en el país y frente a un juez, Gilbert Reyes, supuesto asesino de 3 mujeres en la isla de Roatán. El mensaje textualmente dice lo siguiente: luego de coordinar nuestra Cancillería, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia con autoridades de República Dominicana, informamos que mañana martes 23 de julio a las 6 horas saldrá el avión policial Halcón 3 hacia ese país para hacer efectiva la orden de extradición contra Gilbert Reyes, a quien se le supone responsable por la muerte violenta de 3 compatriotas en enero de este año. Esperamos su arribo a Tegucigalpa al final de la tarde para presentarlo ante las autoridades competentes. Las autoridades hondureñas informaron que recibieron notificación de sus pares salvadoreñas autorizando la extradición de Fernando Josué Suárez Ramírez, principal testigo en el caso de corrupción de Pandora, investigado por la extinta Maxi. Después de una larga espera, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador comunicó de manera oficial al gobierno de Honduras la aprobación para la entrega y extradición del abogado Fernando Suárez, acusado en el país de casi un centenar de delitos por el sonado caso Pandora. La Oficina Central Nacional de Interpol, dependencia de la Dirección Policial de Investigaciones, está coordinando ya con nuestros homólogos de la Policía Civil de El Salvador el proceso de entrega de este ciudadano, a quien ya la Corte Suprema de Justicia salvadoreña autorizó el proceso de extradición a solicitud del gobierno de nuestro país. El caso Pandora es una de las 14 líneas de investigación que destapó la Maxi y que llevó a acusar penalmente a Fernando Suárez por 12 delitos de fraude, 85 delitos de malversación de caudales públicos y 3 por uso de documentos falsos. Suárez en su momento se convirtió en testigo protegido del Ministerio Público para desenredar la madeja del saqueo de 283 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura en el año 2013, pero de la nada abandonó el programa y se refugió en El Salvador, donde fue capturado. Claro, él estaba bajo el programa de testigo protegido, estaba bajo la custodia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Sin embargo, un día desapareció y se fue hacia El Salvador, abandonó prácticamente lo que era el programa de testigo protegido y ahora pues está siendo devuelto por las autoridades de El Salvador. En los próximos días, Fernando Suárez, que operaba como apoderado legal de las fundaciones Di Batista y Todos Somos Honduras, por donde se drenaron estos fondos que terminaron en las campañas políticas del Partido Nacional Liberal y Vamos, llegará al país y directamente tendrá que comparecer ante el juez. En este momento ya el caso se encuentra en el Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción, ya en la parte incidental, que es una parte previa a desarrollar el juicio oral y público. La extradición del abogado Suárez tuvo sus altibajos y se demoró más de 3 años por un pedido de asilo que el acusado tenía bien encaminado en España, que le negó esta petición al conocer la gravedad de los delitos por los que lo acusa el Ministerio Público. A casi un año del escándalo sobre adopciones en la antigua DINAF, el Ministerio Público presentó ante un tribunal penal una solicitud de declaración testifical relacionada con la investigación que se sigue a la exdirectora de esa institución, Dulce Villanueva, por exigir coimas vinculadas a la adopción de menores.
Diligencias previas y no requerimiento fiscal es la acción que el Ministerio Público ingresó al Juzgado Penal de Tegucigalpa en septiembre de 2023 para investigar a la exdirectora del DINAF, Dulce Villanueva, por exigir dinero a una empleada a cambio de un aumento salarial. Lo que ingresó a esta judicatura el año anterior fue diligencias previas, ¿verdad? Que tenían que ser ordenadas por este órgano jurisdiccional, y eso es lo que ha sucedido. Todavía no hay un requerimiento fiscal para la ciudadana Dulce María Villanueva. El Ministerio Público investiga un delito de concusión que el Código Penal castiga con una pena de 5 a 7 años de prisión, más multa de 100 a 400 días e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la prisión, para el funcionario público que, abusando de su cargo, exige dinero a un empleado. Se solicitó a un juez que se aceptara una declaración testifical como prueba anticipada en esta investigación para la ex funcionaria por el delito de concusión. Hasta el momento eso es lo que se nos informó, hasta donde ha llegado la investigación. Este es el audio que trascendió el 26 de mayo de 2023, en el que la entonces directora del DINAF pide dinero a una subalterna. El pago que ustedes están... Pero yo te voy a aumentar 15 para que me dé 5, no te estoy quitando, le estoy dando 10 para que me pueda colaborar con los 5. En ningún momento le estoy quitando lo que tiene, más bien al contrario le estoy dando, pero bueno. La concusión es, según este abogado, primo hermano del delito de extorsión. Hacer una acción administrativa de aumento salarial y después solicitarle a esta persona, mediante la amenaza, mediante el chantaje, que debe compartir este dinero, prácticamente se constituye este delito que tiene una pena de 5 a 7 años de cárcel. En febrero de 2022, Villanueva asumió como directora del DINAF. 15 meses después dejó el cargo por presunta corrupción en la adopción de menores y exigir dinero a empleados. No es posible que Honduras esté siendo señalada como un país donde haya este tipo de tráfico de influencias, y sobre todo ahora que vienen a impactar en los menores, ¿no? Si ya estamos traficando con menores de edad, eso también es grave, que espero que no sea la situación de la señora Villanueva. En junio de 2023, Casa Presidencial auditó la gestión de la exdirectora de Niñez, Adolescencia y Familia. Los resultados se enviaron al Ministerio Público hace ya más de un año. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha urgido a las autoridades encargadas de la seguridad en el país continuar la búsqueda de más de una veintena de personas que se encuentran desaparecidas desde hace más de un mes en circunstancias aún no esclarecidas. Daniel Cáceres, coordinador del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del CONADE, expresó que la policía y en general los entes que se dedican a la búsqueda de personas no localizadas o desaparecidas tienen que tener un punto en común, y es la búsqueda de las personas. Los entes encargados de la búsqueda de personas deben enfocarse en encontrarlas con vida y, bajo ninguna circunstancia, dar a entender que estas personas se encuentran sin vida, a pesar que ha transcurrido más de un mes de su desaparición. Una de las preocupaciones del CONADE es que no se sabe si existe algún protocolo de búsqueda de personas con un carácter diferenciado. Recomendó tomar en cuenta la particularidad de cada caso, así como considerar las circunstancias donde ocurrió la desaparición y el contexto en el que se opera en cada departamento. En su último comunicado, el CONADE ha sido contundente al expresar que la falta de diligencia en la investigación de los hechos supone per se responsabilidad internacional para el Estado. Bueno, Carlos Chactur, el defensor de una de las personas desaparecidas, en su participación en Frente a Frente, no es que dio a entender, sino que le sugirió a la policía que busquen en el cauce, en la profundidad del río Ulúa a las personas. Eso dijo Carlos Chactur. Busquen el río Ulúa, draguen el río Ulúa, porque ahí van a encontrar esas personas posiblemente. Eso fue lo que advirtió Carlos Chactur, digo, defensor de uno de los hondureños, de los 12 hondureños, de los 20 hondureños desaparecidos y que todavía se desconoce su paradero.
Este lunes, pobladores misquitos cumplieron su promesa de llegar a la capital para protestar por la construcción de la mega cárcel en las Islas del Cisne, en vista del daño ambiental y al ecosistema marino que traerá esa obra. Los pobladores se dirigieron a Casa Presidencial y este miércoles irán a la Corte de Justicia a interponer un recurso de nulidad al decreto que ordena construir la cárcel, mientras harán presión también en el Congreso. La consigna misquita también es de rechazo a la construcción del proyecto carcelario en Islas del Cisne, en vista que los ecosistemas marinos que la rodean les garantizan el sustento diario a numerosas comunidades costeras, dependientes de la pesca de langosta y caracol como su principal medio de vida, señalan. Destruyendo la vida marítima, destruye la vida misquito. ¿De dónde van a vivir cuando no hay puentes de trabajo? Ahí no hay fábricas, no hay nada. Los únicos que viven es los que trabajan en los hospitales, en el juzgado, los militares, en la alcaldía. Y los demás viven del mar. Entre las promesas de Xiomara Castro figuraba el trato preferencial a las comunidades indígenas, así como la protección del medio ambiente, recordaron los misquitos durante su protesta en Casa Presidencial. Este miércoles solicitarán ante la Corte la nulidad del decreto ejecutivo que ordena la construcción de una obra inconsulta, indican. El repudio que enfrenta el gobierno hacia esta cárcel rememora el descontento popular vivido con la sede durante el último año del expresidente Hernández. Recuerdan líderes misquitos que insisten en que su departamento tiene otras prioridades inmediatas. La Mosquitia necesita urgente trabajo, desarrollo, educación, infraestructura, energía eléctrica, más hospital, más escuelas, más medicamentos, pero no desperdicios sociales. Incluso desde el mismo Congreso Nacional se han propuesto 2 iniciativas durante la última semana para preservar uno de los paraísos naturales más emblemáticos de Honduras. Tanto los diputados Jorge Zelaya y Eric Urtecho solicitaron ratificar como área protegida y parque nacional marino a las Islas del Cisne. Al final se trata de un proyecto carcelario destinado al fracaso, advierten desde la Escuela de Biología de la UNA, al exponer los daños irreparables a la flora y fauna, la constante actividad tectónica y los eventuales impactos del cambio climático en una isla pequeña y aislada. A largo plazo no tiene sentido y los daños van a ser irreparables, van a ser completamente irreparables de los impuestos suyos, míos. Los sectores consultados reiteran que las Islas del Cisne son una zona exclusiva para investigación científica, conservación estricta y restauración ecológica. En el Hospital Escuela, bajo observación médica y en recuperación, se encuentra Marcio Chávez, uno de los 2 menores trasladados a la capital al ser víctima del ataque de un cocodrilo en Guascorán Valle. Según el reporte, el menor tuvo que ser intervenido por varias lesiones e incluso fue necesario atenderlo por especialistas en cirugía plástica. Su madre, Norma Reyes, aseguró que nunca se imaginó que viviera la familia una situación como esta. Lo tienen con antibióticos y también está pendiente de meterlo otra vez a sala quirúrgica, en cirugía. Desde el Hospital Escuela aseguran que el menor seguirá en observación médica esta semana, mientras se recupera de sus heridas, aplicando una serie de antibióticos para prevenir una infección en las zonas afectadas. Sí, está en observación por el área de infectología, igual por cirugía plástica reconstructiva. El menor está fuera de peligro, pero reitero, está con cobertura de antibióticos de amplio espectro y vigilancia para evitar una posible infección. Por otra parte, otro menor afectado por el ataque del cocodrilo, identificada, es mujer, como Nailin Chévez, está siendo atendida en el hospital de San Lorenzo Valle. Es la información que recibimos justamente de la zona sur del país. Resultó otra menor afectada por el cocodrilo, Nailin Chévez, pero está siendo atendida en el hospital de San Lorenzo. El Ministerio Público, una vez que analizó los videos del maltrato del que fueron objeto 2 caballos con carretas en San Pedro Sula, tiene suficientes pruebas para emitir requerimientos fiscales contra los agresores, una vez que las autoridades municipales remitan la documentación respectiva del porqué el decomiso de los animales. Si este daño fuera pérdida, por ejemplo, de cualquier otro tipo de situación, como el caso de este animal que perdió uno de los ojos,
que el daño es irreversible. En ese sentido, en el informe que pueda presentar la municipalidad debe de detallar todo este tipo de elementos que lógicamente que van a ser muy importantes para el Ministerio Público para poder fortalecer el correspondiente requerimiento fiscal. Pero lo que sí que hay que partir primero del informe que puede remitir, en este caso la municipalidad. En caso de presentarse una acusación formal contra estas dos personas, la pena por maltrato animal es de 4 años en adelante, según el Código Penal de Honduras. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza informó que 23 especies de animales que habitan en Honduras se encuentran en una lista roja por estar en peligro de extinción, siendo una de ellas la guara roja, y piden al gobierno tomar acciones al respecto para evitar el exterminio de las mismas. Al menos 23 especies de ave están amenazadas debido a su estado vulnerable y por esta razón se encuentran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, que recomienda tomar medidas urgentes que reviertan el daño. Las especies se excluyen, es decir, pelean por los recursos. Dentro de esta cadena está el hombre, principal depredador del ecosistema y del hábitat de las aves en peligro. El Parque Nacional Atigra es un ejemplo de ello. Tenemos otro tipo de perturbaciones, como el avance de la frontera urbana. Y cuando llegamos los humanos, pues llegan otros impactos. Con nosotros llegan otras especies asociadas, llega la iluminación, llegan ruidos, llegan olores, y de esta manera vamos reduciendo el espacio efectivo en el que muchas especies pueden vivir. En Honduras existen unas 700 especies de ave, entre estas, la guara roja, que está siendo exterminada por extranjeros que se llevan los huevecillos con la venia de traficantes hondureños que los comercializan, lamenta este biólogo. Incluso la guara roja, me comentan algunos colegas que trabajan en la Mosquitia, que ahora los chinos, espero no estar cuestionándome, puede ser que sean otros grupos, pero hay grupos que ahora se llevan los huevos. En un intento por contrarrestar la amenaza, 3 zonas fueron declaradas corredores biológicos en distintos puntos del país por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Serna. Esto con el fin de proteger el ecosistema y el hábitat de las aves en peligro, asegura este viceministro. Hace un mes declaramos 3 corredores biológicos, uno en la zona del lago de Yojoa, uno en la zona occidente del corredor de Lempira, que agarra 3 áreas protegidas, y el otro también en la zona de Yuscarán. Entonces, 3 corredores biológicos que hacen que se aumente esa conectividad. El avance urbanístico es uno de los causantes del daño irreversible que se le está ocasionando a las especies que hoy se encuentran en peligro de extinción. Y según la UICN, entre las especies aviarias en peligro se encuentran el águila arpilla, chipe cachete dorado, codorniz pintada, colibrí esmeralda hondureño, cuclillo hormiguero, guara roja, guara verde, halcón peregrino, javirú, lora cabeza amarilla, loro nuca amarilla, mosquero pecho canelo, pájaro campana, pajuil, pavilla de bosque nublado, perico frente anaranjada, quetzal mesoamericano, rascón negro, entre otros. Eric Mairena, Telenoticias. Atentos, porque cuando regresemos, la oposición política le teme a la Sisi, por eso no apoya reformas. ¿Quién ha dicho esto? La precandidata de Libre, Rixi Moncada. Pero en el Partido Nacional responden, o mejor, recriminan incapacidad de Libre para cumplir sus promesas de campaña. Y la exdecana de la Facultad de Derecho de UNITEC es del criterio que mientras exista nepotismo, nunca habrá independencia judicial. Además, les informaremos que este martes será juramentado en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal Salvador Narrala como miembro de esa institución. A última hora se conoce que el presidente del Central Ejecutivo posiblemente no asista porque está enfermo de la COVID. Atentos. Pero antes, nuestra nota positiva le cuenta cómo la cooperación alemana impulsa en zonas vulnerables de la ciudad de Santa Rosa de Copán 3 proyectos de prevención de violencia a un costo de 23 millones de lempiras. La noticia positiva es presentada por Fotón, con su Fotón Spring Sale. Calidad mundial a precio local. Distribuido por Invesa. A través del programa Convivir de la cooperación alemana, se ha financiado por el cooperante 3 proyectos para Santa Rosa de Copán, que tienen un costo de más de 23 millones de lempiras.
que consiste en una cancha de usos múltiples ubicado en el sector conocido como El Duende, un mirador ubicado en el sector de La Cuchilla y la construcción de moderno edificio donde será la Casa de la Juventud. Documento a la vista que ha tenido acceso Telenoticias, verificamos que las gestiones de las obras se iniciaron por el gobierno local desde el año 2015. Con el eje de prevención integral de violencia, ¿verdad? Uno de ellos es la Casa de la Juventud, el proyecto del Mirador Santa Teresa y lo que es la Plaza Juvenil en Barrio El Duende aquí en Santa Rosa de Copán. Todo el monto del proyecto está en 23 millones de lempiras, donde la inversión más alta está en la Casa de la Juventud, que asciende a 14 millones, el resto pues anda uno en 5 millones y algo y el otro en 4 millones 800. Los proyectos pues vienen iniciando desde el 2015-2016, donde nosotros fuimos evaluados por la cooperación internacional. Claro que sí, viene prácticamente, este proyecto es para los jóvenes, ¿verdad? Yo sé que los jóvenes están felices por estas canchitas, pues que son bien bonitas, ¿verdad? No hay ni cómo llamarle, porque aquí en nuestro barrio, como puede observar usted, nuestras casitas son pequeñitas. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. La exdecana de la Facultad de Derecho de Unitec, Ruth Lafosse, aseguró este lunes que mientras exista nepotismo en el Poder Judicial nunca habrá independencia. Esto en alusión a la preocupación que mostró el Departamento de Estado en su informe sobre clima de inversión en relación a los nexos familiares entre Xiomara Castro y Rebeca Raquel. Porque eso implica que el nepotismo concentre poder, haya corrupción, incentiva la corrupción y obviamente tiene un efecto en la impunidad sobre los delitos y la responsabilidad, puesto que las sentencias van a ser influenciadas no por la norma jurídica, sino por una influencia política o por una influencia económica. Lafosse enfatizó en que no hay nada más podrido en un Estado de Derecho que la concentración de poder. Ahora, son relaciones de afinidad, ¿verdad? No de consanguinidad. Eso lo aclaraba el viernes pasado el magistrado Mario Díaz. Mario Díaz. El diputado nacionalista Eder Mejía cuestionó este lunes que Libertad y Refundación ha sido incapaz de cumplir con una gran parte de sus promesas de campaña solo por primar una agenda ideológica. Libre prometió la CICI, nos la ha traído. Libre prometió seguridad, estamos viviendo una ola de criminalidad como nunca antes en la historia del país. Libre prometió trabajo y lo que generan es desempleo. Ayer cerró una empresa, hoy amaneció otra empresa cerrada, las camaroneras en el sur hace meses cerraron. Entonces, todo lo que Libre prometió no ha tenido la capacidad de cumplir. Mejía considera que el desgaste del oficialismo es cada vez mayor, lo cual terminará pasándole factura en las próximas elecciones. La precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien simultáneamente forma parte de la comisión negociadora del convenio para la instalación de la CICI, reiteró que si la presidente Castro aún no cumple su promesa de campaña es precisamente porque la oposición política tiene miedo de un mecanismo anticorrupción. Pero la venida de la CICI no depende de un actor, no depende solo del gobierno, ni depende solo de la presidenta. Depende de decisiones del Congreso de la República, que tiene distintas bancadas, donde hay intereses, donde primó durante 12 años, 7 meses la corrupción público-privada, donde legalizaban la corrupción a través de los contratos y las concesiones, donde hay casos de corrupción pendientes de investigación, como fondos a cientos de ONGs, como fondos departamentales. Moncada indicó que desde el gobierno se mantiene firme la voluntad política para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, nuevamente puso el acento en la lucha contra la corrupción, al señalar que mientras no exista un mecanismo que la combata, como es la CICI, es un día que el país pierde en la lucha contra este flagelo. Pero desde el gobierno le responden que así como ella se entromete en los asuntos del país, que use esa política injerencista para que pida a la ONU que instale la CICI. Luego que el informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión 2024 en Honduras señalara cómo la corrupción sigue afectando la inversión,
La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, fue más directa al indicar que un día sin un mecanismo anticorrupción en el país es un día perdido en la lucha anticorrupción. Que entendemos que la corrupción es un problema aquí en el país y es importante construir mecanismos para combatir lo más rápido posible, porque cada día que pase sin un mecanismo especial es un día perdido. Declaraciones que cuestiona el vicecanciller Gerardo Torres, quien reta a la embajadora a que use su política injerencista para que presione a la ONU para instalar la Sisi. ¿No podría hacer lo mismo Estados Unidos para echarnos una mano y decir que se acelere el proceso en Naciones Unidas para la creación de la Sisi? ¿No lo pudo haber hecho hace un año? ¿O se le olvida a Laura Dogu el poder que tiene su país? Para este abogado experto en temas constitucionales, el gobierno debe dejar la retórica de buscar culpables donde no los hay. Le sugiere hacer su incidencia en el Congreso para que se aprueben las leyes pendientes que demanda la ONU para firmar el convenio que traerá a la Sisi y dar así señales claras que permitan la llegada de la inversión al país. No es culpa tuya, no es culpa mía, es culpa del gobierno, que no ha trabajado coherente y congruentemente para generar desde el Ejecutivo una agenda de credibilidad y de confianza que obligue al Poder Legislativo a tener una agenda legislativa que sea coherente con los actos de gobernanza. En tanto, activistas anticorrupción como el abogado Rafael Jerez exhorta al Poder Ejecutivo a cumplir su promesa y elevar una bandera de lucha contra la corrupción que permita fortalecer la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho. Solo así llegarán los capitales, asegura. Y el clima de inversiones requiere de un Estado de Derecho fuerte, previsible, que dé certidumbre para el desarrollo de los negocios. Entonces, el país tiene una democracia frágil y en el marco de esa democracia frágil tiene un Estado de Derecho bastante débil. La instalación de la Sisi lleva más de 900 días sin poder concretarse desde que se convirtió en una de las principales promesas de campaña de este gobierno y su llegada corre el riesgo de quedar atrapada en el ambiente político electoral que se vive ya en el país. Desde la Cancillería hondureña rechazan nuevamente los señalamientos que ha hecho la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, y le hacen un llamado a la injerencia que ellos tienen como gobierno sea utilizada en la ONU para acelerar la instalación de un mecanismo anticorrupción. Oscar Ortiz, Telenoticias. Bueno, atentos al frente a frente de este martes aquí por Canal 5 a partir de las 7 de la mañana. Vamos a abordar el tema de la ley de colaboración eficaz. Se supone que va a ser aprobada en tercer y último debate esta semana. Y vamos a hablar justamente de este tema. El gobierno responsabiliza a la oposición de que no se hayan hecho las reformas que pide la ONU todavía en algunas leyes en el Congreso Nacional, mientras que la oposición culpa a Libertad y Refundación y al gobierno de no haber materializado una promesa. ¿Quién incumple? ¿Quién nos miente? ¿O nos miente el gobierno junto a Libre y nos miente la oposición? Porque en el país, quienes han gobernado Honduras, nadie quiere un mecanismo independiente de corrupción. Todo eso lo vamos a abordar con objetividad, con transparencia, con valentía este martes en Frente a Frente. ¿Quiénes nos mienten con la instalación de la Sisi? ¿El gobierno? ¿El partido en el poder? ¿Un sector de la oposición? Les sugiero su atención desde las 7 de la mañana aquí en El Líder. La nueva presidenta del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, asegura que su principal reto al frente de ese instituto político es convertirlo en una alternativa para aquellas personas que quieren participar en política y que no creen en los esquemas de los partidos que conforman el tripartidismo. El PSH tiene el deber de realmente garantizar una plataforma para que personas que quieren un cambio, que desean participar con manos limpias, que impulsen la lucha contra la impunidad y la corrupción, pero también que tengan una mirada de poder atender los principales problemas sociales como la salud, la educación, generación de empleo, erradicación de la violencia, con un enfoque social y de desarrollo humano, pues pueda ser priorizado. Mena fue electa presidenta del PSH este fin de semana en la Asamblea Nacional de Delegados y también resultó electo como vicepresidente el excomisionado de policía Henry Osorto, como secretaria Catherine Amador y como segundo vocal Armando Taylor. Los cambios en esa institución política se dan por la renuncia de Salvador Nasralla, Iroshka Elviri y Josie Toscano, quienes pasan al Partido Liberal.
El expresidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, confirmó su intención de participar en las próximas elecciones primarias como precandidato presidencial. Zelaya realizó el anuncio a través de su cuenta de X con el siguiente mensaje: por defender nuestra casa con verdaderos principios y valores liberales en memoria de líderes que construyeron nuestra historia y por el liberalismo genuino y auténtico, de sufrimiento, sentimiento y corazón, de cuna y convicción, vamos a recuperar Honduras. El dirigente liberal Jorge Illescas aseguró que ese instituto político está más vivo que nunca y que hay mucha efervescencia por la incorporación de Jorge Cálix y Salvador Narrala. En el Partido Liberal en este momento a nivel nacional una efervescencia como yo no tenía muchísimos años de verla. El partido ha estado 16 años prácticamente en la llanura y muchas personas decían que el partido estaba muerto. Yo siempre dije que no y hoy lo estamos viendo. Hay una efervescencia tremenda en el partido. Y no hay duda de que la presencia de Salvador y de Jorge ha contribuido mucho a esa efervescencia. Illescas compartió que a título personal no se inclina por Narrala o por Cálix, ya que pertenece al movimiento de la Tercera República y aún analiza las opciones. Y este martes será juramentado Salvador Narrala en el Central Ejecutivo del Partido Liberal a las 12:30. Sobre el particular se refiere Marcia Facusé del Central Ejecutivo y también tenemos la reacción. También tenemos la reacción de Moisés Ulloa, que es un simpatizante de Narrala. Ahora le toca el turno al ingeniero Salvador Narrala, que también seguramente harán con él las personas que lo acompañan. Todo está listo en el Central Ejecutivo, será también dentro de una sesión extraordinaria. La de Jorge Cálix fue una sesión ordinaria, puesto que nosotros tenemos un calendario de sesiones, pero como sea, es una sesión válida. Será una fiesta liberal y una fiesta para todo Honduras. Verdaderamente este es el inicio de lo que nosotros llamamos una gran coalición que se está conformando y la cual el ingeniero Salvador Narrala lo ha hablado desde el inicio. El consejero del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, detalló este lunes los requisitos que deben cumplir los aspirantes presidenciales del Partido Liberal, Salvador Narrala y Jorge Cálix, para poder inscribir sus precandidaturas para participar en la contienda electoral primaria. De igual forma, deben cumplir con el 2% de respaldo de ciudadanos a ese movimiento en el nivel electivo más votado en la última elección, es decir, del nivel electivo presidencial, que estamos hablando aproximadamente de 7.000 firmas en el caso del Partido Liberal, que deben respaldar estos candidatos con sus respectivos movimientos. Aguirre deja en claro que una vez realizada la convocatoria, ellos deben presentar la planilla de diputados y designados presidenciales cumpliendo la paridad y alternancia, la planilla de diputados al Parlacén y planillas de corporación municipales, y deben tener sus movimientos internos dentro del Partido Liberal, único camino para pedir la inscripción en el máximo organismo electoral. Bueno, el director del Servicio de Administración de Rentas ha revelado hoy que al primer semestre del año la recaudación fue alrededor de 48.000 millones de lempiras, que equivale al 99% de lo proyectado en el presupuesto general. Superior a los 48.000 millones de lempiras. Vamos bastante bien, la meta se ha cumplido en un 99%. Si a esto sumamos la recaudación de aduanas y DLP, el gobierno está superando las metas de recaudación en impuestos. Sin embargo, bueno, sigue siendo insuficiente y se sigue recaudando de forma injusta a los más pobres. El funcionario explicó que a pesar de las fallas en el sistema virtual se logró superar la meta de recaudación del primer pago a cuentas del impuesto sobre la venta del mes de junio. Indicó que los problemas en la plataforma digital se han ido solventando, pero que todavía están en periodo de adaptación, por lo que ampliaron los plazos para notificaciones y declaraciones de tributos. La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional iniciará este martes un proceso de audiencias con las autoridades de 10 instituciones públicas que registran un bajo nivel de ejecución presupuestaria, principalmente aquellas encargadas de la inversión pública. El asesor de presupuesto del Congreso Nacional anunció que comparecerá el titular del Fondo Hondureño de Inversión Social este martes. Queremos que ellos presenten cuáles son los obstáculos
cuáles han sido aquellas dificultades que se enfrentan para tener una baja ejecución. Fundamentalmente algunos nos han dicho que esto se debe a que los organismos internacionales tienen una burocracia internacional, donde además de pasar por el tamiz de la Secretaría de Finanzas, tienen que pasar por el tamiz de estos organismos internacionales y ahí es donde se paraliza. Está por cerrar el 7º mes del año y de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Finanzas, la inversión pública registra una ejecución del 30% a nivel general y apenas un 17% la inversión productiva, ya que instituciones como la Secretaría de Infraestructura y Transporte, FIS y PRONADER solo han ejecutado entre el 20 y 25% del presupuesto para obras públicas. Este lunes, los expertos en economía de la Universidad Nacional advierten que si bien el país no está en una crisis financiera, la caída de las reservas internacionales debe ser frenada para evitar caer en una insolvencia financiera. Y desde el Congreso Nacional, sus asesores dicen que no hay riesgo de caer en insolvencia, porque gracias a las remesas y exportaciones, Honduras está al día en el pago de sus deudas. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra con el 7 de la suerte de Banco de Occidente y gana 7,000, 70,000 y hasta 700,000 empiras. No estamos en una crisis financiera porque hay dólares en la economía, aclaran los expertos de la máxima casa de estudios, pero advierten que podríamos estarlo incluso en una fase de insolvencia financiera si no se frena la caída de las reservas. Claro que es un tema grave para cualquier país, pero queremos llamar a la calma, eso está lejos, pero no es imposible que se llegue tampoco, ¿verdad? Si hay un descuido abrupto, pudiéramos llegar a él por la incertidumbre que ha generado esta situación y algunas personas están protegiéndose. Tienen ahorrados lempiras, prefieren pasarlos a una moneda dura como el dólar para protegerse. Otros pudieran estar sacando su dinero del país convertido en dólares. Las consecuencias de entrar en una insolvencia son graves porque se pierde confianza, aleja la inversión, sube el riesgo país y las tasas de interés. A la fecha hay reservas para cubrir 4.4 meses de importaciones, pero preocupa que vayan descendiendo hacia los 3 meses. La reducción es progresiva. Yo sí considero que la autoridad monetaria debe de diseñar casi que urgente estrategias para por lo menos frenarla, que se obtenga una estabilidad pero que no siga en el descenso, porque cada vez nos vamos acercando al punto límite para cubrir el tema de las importaciones. Sin embargo, ese escenario está lejos de pasar, porque gracias al ingreso de divisas por remesas y exportaciones, Honduras está al día con el pago de deuda y cubriendo las importaciones, asegura el asesor de presupuesto del Congreso Nacional, quien considera que la disminución de las reservas en 686 millones de dólares este año se debe a un efecto cíclico que se recuperará en los próximos meses. Ya comienzan a mejorarse las exportaciones, por ejemplo la del café, comienza a incrementarse las remesas familiares, incluso el endeudamiento que se tiene contratado comienza a desembolsarse. Entonces yo no veo por qué especular diciendo que vamos a caer en una insolvencia. El problema es que en los últimos 2 años las reservas han disminuido en cerca de 1.600 millones de dólares y continúan cayendo porque el Banco Central sigue utilizándolas para cubrir parte de la demanda de divisas, advierten los economistas. No hay condiciones para dolarizar la economía, como lo propone el expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Eduardo Facusé. Asegura el jefe del Departamento de Economía de la Autónoma al explicar que se requiere una actividad económica sólida y un alto nivel de reservas internacionales. Para dolarizar una economía tiene que estar muy fortalecida, ser competitiva en los mercados internacionales y sobre todo tener mucha fortaleza en sus reservas internacionales, ¿verdad? Cosa que en el momento no gozamos en el país, y entonces yo creo que de momento no se dan las condiciones. Aunque la dolarización evita la depreciación de la moneda y reduce la salida de capitales de un país, si el país sigue registrando alto déficit fiscal y comercial, la adopción de una moneda extranjera no tendría los efectos esperados en la economía.
La titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, convocó este lunes a los productores de los departamentos de Valle, Olancho y Oro para que presenten perfiles de negocio que serán beneficiados con más de 640 millones de lempiras del Banco Mundial a través del proyecto de competitividad rural a fin de reactivar el sector agrícola y promover las exportaciones hondureñas. Hoy estamos invitando y lanzando 646 millones de lempiras para los pequeños productores. Esta convocatoria prácticamente está para 3 departamentos. Departamento de Yoro, departamento de Olancho y departamento de Valle, en este caso. La convocatoria oficial inició el 17 de julio y finaliza el 17 de septiembre del presente año y pueden participar los productores que tengan una idea de negocios en sectores como granos básicos, hortalizas, cacao, café, ganadería, frutas y especies aromáticas, entre otros. Indicaron que en esta etapa se busca beneficiar a 7.200 productores, pero posteriormente se ampliará la convocatoria para el resto de los departamentos del país, priorizando las asociaciones de productores que estén conformadas por mujeres, jóvenes y pueblos indígenas y afrodescendientes. Más adelante, en las últimas 72 horas, fallecen 2 menores a causa del dengue en el hospital Mario Catarino Rivas. Pero antes, los hombres más ricos del mundo nos dan algunas lecciones financieras importantes que pueden replicar en su día a día para llevar con solvencia sus negocios. Estas son algunas ideas que compartimos a continuación en Educación Financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Acepte sus errores y aprenda de ellos. Solo aquellos que están dormidos no se equivocan. Eso opina Ingvar Kamprad, fundador de IKEA, quien está convencido de haber cometido uno de sus peores errores, haber invertido varios millones en una fábrica de televisores. Así que la próxima vez que sienta que todo le sale mal, evalúe sus tropiezos y aprenda todo lo que pueda de ellos. Crea una estrategia. Si deja su dinero sin trabajar, muy probablemente no pase nada con él, salvo que la inflación se lo vaya comiendo poco a poco. Eso dice Bill Gates, fundador de Microsoft, quien explica que es importante investigar y ver qué le conviene hacer con su dinero. Por ejemplo, invertir. Mantenga las cosas simples. Otro consejo de Bill Gates es buscar soluciones sencillas que le ayuden a hacer más con menos y que se adapten a su modo de vida. Si de pronto empieza a bajar aplicaciones, compra decenas de libros y organiza un complicado plan de ahorro, no va a llegar a ningún lado. Nuestra sección del emprendedor le trae la historia de 2 hermanas en Choluteca, dueñas de una floristería cuyos arreglos están generando buena demanda y aceptación en el mercado. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Ante la falta de generación de empleo, luego de graduarse, Pesi Ochoa junto a su hermana iniciaron su emprendimiento. Empezamos a salir del colegio, nos graduamos de la universidad y usted sabe que la situación de Honduras no es muy buena, entonces entre mi hermana y yo pensamos que qué negocio podíamos emprender para empezar, o sea, para generar ingresos a nuestro hogar, a nuestra casa. Entonces nos ocurrió las flores. Entonces desde ese entonces nos empezamos a hacer arreglos florales y así hemos crecido. Los arreglos florales han podido progresar y sacar adelante su familia. Como son los arreglos florales para bodas, para recuerdos de 15 años, también para un regalo para su esposa, para su novia, para una amiga, cosas así. Si usted sale a la universidad y no haya, emprenda, de lo que sea, vendiendo baleadas, vendiendo, qué sé yo, artículos, incluso flores también.
Entonces, lo importante es sentirse bien con uno mismo. Para quienes deseen los servicios de Florestería Ochoa, pueden comunicarse al número 8787-4187 desde la zona sur del país. Para tener noticias, José Luis Barahona. En las últimas 72 horas fallecieron 2 menores a causa del dengue en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Hasta la fecha han muerto 16 personas en el 2024 en el departamento de Cortés. Según expertos, el mes de agosto será el pico más alto de esta epidemia. En el Hospital Mario Catarino Rivas, las autoridades confirmaron la muerte de 2 menores a causa del dengue, que sigue cobrando vidas en el departamento de Cortés. Es lamentable informar que fallecieron 2 niños, un niño de 10 años de edad procedente de la colonia Planeta de La Lima, falleció el viernes, y hoy en la madrugada falleció un bebé de 4 años procedente de Santa Cruz de Yojoa. Sí, los 2 llegaron en estados críticos, duraron menos de 24 horas aquí en el hospital. En ambos se sospecha que hubo una hemorragia cerebral. Pese a la declaratoria de emergencia emitida por la Secretaría de Salud, el dengue no da tregua. Las autoridades departamentales en Cortés cuestionan la falta de compromiso en la población. Nuestra máxima autoridad, en este caso la ministra, el pasado 1 de junio, preocupada por todos los análisis y lo que se podía esperar, es que se declara el estado de emergencia. Eso nos ha dado tiempo también como salud en ser más agresivos. Lo hemos sido, pero tenemos que ser honestos. La comunidad es la responsable de los criaderos de zancudo, de eliminar el dengue. El doctor Carlos Umaña propone implementar mesas multisectoriales para enfrentar la epidemia que podría complicarse en el mes de agosto derivado de las lluvias. Acepten la asesoría del colegio médico, de las enfermeras, del colegio de microbiólogos, hagan una mesa multisectorial. Hay que comprar los insumos, usen la partida 449 si no tiene la secretaría, y si tiene hay que comprar. Y la otra situación, municipalizar el tratamiento del dengue. Esto quiere decir darle recursos a las municipalidades, así como se dio en COVID-19. Hasta la semana epidemiológica número 28 son más de 10.000 casos de dengue registrados en el departamento de Cortés. La muerte de estos 2 menores debe servir para reflexionar sobre la importancia de prestar atención a los primeros síntomas de esta enfermedad antes que sea demasiado tarde, sugieren médicos. La propuesta de una diputada nacionalista de aprobar un bono de $100, equivalente a 2.500 lempiras, para que las mujeres se operen para no seguir teniendo hijos, ha desatado controversia, pues mientras unas mujeres ven con ojos buenos la iniciativa alegando que la crisis económica impide tener más hijos, en los organismos de mujeres califican la propuesta como algo irrespetuoso y descabellado. Son partidarias de una educación sexual integral. Es que la verdad no he escuchado esa noticia. Martina Alvarado es una capitalina que ve como una buena opción la iniciativa de la diputada Lely Carolina Flores, orientada a entregar un bono de 2.500 lempiras a las mujeres que decidan someterse a una cirugía de esterilización. Pues de que se esterilicen está bien, ¿verdad? Para evitar tanto niño que viene a sufrir. Y ya del dinero, pues si el gobierno tiene la capacidad de dárselo, pues ni modo, suerte para la madre que va a ser beneficiada. En iguales términos reacciona esta otra capitalina que considera que la situación económica del país no da para tener muchos hijos. Lo miro bien porque ahorita la situación económica está bien difícil, la leche, los pañales, entonces miro que es una buena opción porque tanto hijo así no es bueno. La directora del movimiento Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, Merly Eguigure, es del criterio que este tipo de iniciativas es absurda e irrespetuosa para las mujeres, ya que lo correcto es brindar educación sexual integral. La vemos como una propuesta descabellada, absurda, irrespetuosa de las mujeres, porque creo que si a la diputada, con todo respeto, le preocupa el tema de la sobrepoblación en el país o le preocupa la salud de las mujeres, ella debería entonces estar consultando, por lo menos con las mujeres de su departamento, cuáles son las principales preocupaciones que tienen. Y yo estoy segura que este problema se resuelve con educación sexual integral. El espíritu de la iniciativa, según la diputada proyectista, es buscar mejorar las condiciones de vida de las familias hondureñas y explica que no se trata de un control de natalidad.
Si bien es cierto, no es una gran cantidad, pero les va a ayudar en sus necesidades básicas y sobre todo considerando que los diferentes sistemas de salud ya ponen a la disposición el procedimiento. Aclarar muy importante también que no es control de natalidad. Nosotros sabemos que hay autodeterminación de los pueblos y que esto va a tener que ser de manera voluntaria y a la vez informada para todas aquellas mujeres que quieran recibir el beneficio del bono. El proyecto de Flores solo está en papel, ya que el mismo solo se presentó en el Congreso y tiene que cumplir el procedimiento parlamentario, que se traslade a una comisión especial para ser dictaminado, luego ser discutido y aprobado en la Cámara Legislativa. El secretario de Educación, Daniel Esponda, inauguró este día la restauración del Centro de Educación Básica Dolores Bustillo del Carrizal, que desde este día, o que desde que fue construido hace más de 100 años no había sido reparado. El funcionario manifestó que esperan restaurar unos 6,000 centros escolares más. La Escuela Dolores Bustillo, lamentablemente desde que se construyó prácticamente nunca había tenido intervención. Hemos hecho una intervención integral en el centro educativo, lo cual va a permitir que los estudiantes del centro educativo reciban el pan del saber en condiciones. Tenemos intervención en el departamento, gracias a Dios, y tenemos intervenciones en el departamento de Islas de la Bahía, que en los dos departamentos no tenemos los mayores costos, pero debe andar oscilando entre, solo los de la Secretaría de Educación, casi unos 400 millones de lempiras. La reconstrucción del Centro de Educación Básica Dolores Bustillo fue desarrollada por un monto de más de 1.600.000 lempiras y su construcción original fue ejecutada hace 102 años, revelaron las autoridades. Mira qué bien, ¿verdad? Sí, Renato. ¿Cómo se llama el Centro de Educación Básica Dolores Bustillo del Carrizal? Del Carrizal. Que fue construido hace más de 100 años y no había sido reparado. Bueno. Miren lo que ha pasado en... ¿Dónde fue esto, Raquelita? En La Ceiba. En La Ceiba, Renato. En La Ceiba. Se nos está informando. Ha protagonizado un hecho curioso, precisamente en el municipio de La Ceiba, cuando al percatarse de la presencia policial que andaba en su búsqueda, decidió lanzarse del muelle Malecón hacia el mar. Acción que resultó en vano, ya que los uniformados esperaron el momento justo y con pericia y valentía entraron en el agua y lograron detenerlo. Sigamos. Y es precisamente que el sujeto tenía una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de droga en la modalidad de posesión en perjuicio de la salud pública, por lo que funcionarios policiales de la Unidad Departamental de Prevención fueron quienes lo capturaron en las condiciones antes descritas. La operación policial fue ejecutada por funcionarios de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. Bueno, esa es la fotografía. Es la fotografía ya cuando lo capturaron a este hondureño que decidió lanzarse. No van a tener valor, dijeron. En un momento de desesperación, sí. Pero claro. Sabía nadar. Pero lo capturaron. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Voy a iniciar haciendo un recorrido mostrándoles lo que pasa en China. El tifón Prapirón ha llegado azotando con vientos y fuerte actividad lluviosa. Mientras eso pasa en China, miren lo que pasa en Europa. Hemos tenido temperaturas súper elevadas y ahora es que Italia está así. Varias provincias italianas están saturadas de agua, mientras Sicilia ha perdido por sequía su lago natural más hermoso, más rico en biodiversidad. Y esto que están viendo es en Holanda. Las inundaciones están por doquier y las temperaturas elevadas también. Es un desequilibrio total. Sobre nuestro país ha estado moviéndose una onda tropical, la número 13 de la temporada. ¿Qué pasará para esta jornada de martes? Pues continuará el polvo del Sahara llegando e inundando los cielos de nuestro territorio, ingresando por la parte oriental, por el departamento de Cortés, Colón. A propósito, un saludo a la gente en Zona Aguera, estuvimos con ellos el fin de semana. Mientras irá avanzando y saturando todo el territorio, las lluvias se presentarán dispersas, muy dispersas en algunas zonas de Colón, Olancho, gracias a Dios, y al final del día sobre partes del occidente del país. Pero tenemos tendencia a elevar las temperaturas, 37 en la zona sur, 34 en la parte norte, entre 29 y 32 aquí en el centro, 24 y 34 en la zona occidental y por encima de los 30 en el oriente, con un índice ultravioleta elevado a 12, que es peligroso, y también con un oleaje que se queda picadito en la zona del Pacífico, hasta 1.6 metros. Así que a tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho. Siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien.
Cerramos la emisión estelar a continuación, las 5 de TN5. Pero anticipándoles que este martes la gobernante inaugura la calle 8 de la Ceiba, ¿eh? Bueno, una buena obra, Renato. La dejaron muy bien, la dejaron muy bien. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil te regala un año de medicina gratis. Vos decidís a quién ayudar. Farmafácil, ayudar ahora está a tu alcance. Despiden restos del honorable doctor Enrique Aguilar Paz y sus hijos lo recuerdan con versos de Agustín Lara. Pobladores misquitos llegan a la capital a protestar por construcción de megacárcel en Islas del Cisne, un proyecto que tiene contra las cuerdas al gobierno. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció esta noche que mañana el avión policial Halcón 3 trae al país a Gilbert Reyes, acusado de matar a 3 mujeres en Roatán. Kamala Harris sigue concitando simpatías, Donald Trump la tilda de loca y Lula da Silva le dice a Nicolás Maduro que cuando se pierden las elecciones hay que irse y no amenazar con baños de sangre. Un día sin un mecanismo anticorrupción es un día perdido, dice embajadora Dogu, y Cancillería le pide que lleve su política injerencista a la ONU para que venga la Sisi.